پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Queridos hermanos y queridas hermanas, con una nueva serie de las clases, lo que estaban esperando. Estamos con ustedes con la clase súper importante del pensamiento del Ayatollah Khamenei, el gran líder revolucionario de los musulmanes del mundo. Aquí vamos a empezar la clase, primera clase sobre el tema. Vamos a presentar, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, si me permiten, vamos a entrar en una introducción. El Islam y la política. Cada vez que se habla del Islam y la política, los pelos se ponen en punto. ¿Por qué? Cuando vamos a escuchar el Islam político, el islamismo, lo que todos los medios de la comunicación en Occidente nos presentan como la versión del Islam política, ¿qué es? El islamismo, el Islam del terror, el Islam del jihad, el yihadismo, el fanatismo, el barbudismo, la violencia, ISIS, Al-Qaeda, Bin Laden, los turbantes con barba que quieren dominar al mundo. El único que piensan es humillar a las mujeres, se casan con 4, un montón de bobadas, ¿no? Entonces el Islam se divide en dos versiones del Islam en Occidente. El Islam violento, el Islam agresivo, quieras decir el Islam político. La religión política, la religión violenta, la religión agresiva. Salvaje, salvajismo. Bueno, ¿y qué más? Otro Islam, el Islam tierno, el Islam bueno, el Islam blando, el Islam dulce Islam, el Islam secular, el Islam laico. El Islam que cree que la fe es algo personal. El Islam que tiene la fe guardada en un rincón de la mezquita. En una cueva que vas a meter ahí dentro de la cueva, quieras adorar a Dios como te da la gana, pero que se quede dentro de la cueva. No vas a sacar nada de esa fe, de esas cosas tribales de la religión, de lo que quieras creer, no lo vas a sacar a la sociedad. Ese Islam es el Islam tierno, el Islam secular, el Islam occidentalizado, o mejor dicho, el Islam oxidado. Bueno, entonces dos versiones del Islam se presentan en el Occidente y tú debes tomar tu posición. ¿Es el Islam o el otro el Islam? El Islam salvaje de los bárbaros. El Islam tierno. Este Islam se puede juntar con los gays, con los hermanos homosexuales, con todo lo que hablan de la libertad. Bueno, entonces dos tipos del Islam se presentan en Occidente. Está bien claro, si estás al lado de los terroristas, al lado de los yihadistas, al lado de los tontos, al lado de los que tienen problemas psíquicos, necesitas una terapia psicológica para que te salvemos de ese pensamiento retrogrado salvaje. Está bien claro, yo también estoy de acuerdo. Si una persona piensa así y en cada momento quiere inmolarse, en cada momento busca dónde poner su bomba, tan loco, bueno, eso la verdad necesita un tratamiento psicológico. El otro Islam, que el Imam Khomeini lo titulaba como el Islam estadounidense, el Islam americano, el Islam, la versión occidentalizada o oxidada del Islam.
Dos Islam, elige uno, ¿sí? La ternura o la violencia. Entonces son dos Islam y el musulmán se queda como, ni es esto ni otro, ¿y qué? Bueno, hoy queremos hablar de otro Islam. Un tercer Islam que ni es tonto, loco, terrorista, no sé, que va a poner bomba por todo lado, ¿sí? Esos necios yihadistas, ni de, podemos decir, el Islam inútil, que no va a tener rol en la sociedad, no va a estar activo en ningún lado. Un Islam secuestrado, un Islam castrado, un Islam inútil. Entonces, el tercer camino, ¿cuál es? Ese camino es la clase de hoy, lo que vamos a hablar. El fundamento del pensamiento político del Ayatollah Khamenei, Sayyid Ali al-Khamenei, los árabes dicen al-Khamenei, nosotros decimos Khamenei. Ayatollah Khamenei, el líder político y el único líder religioso político del mundo musulmán. Puede ser que algún religioso quiera meterse en la política, pero no tiene poder político. El único que ya está encima de todo, el más grande, podemos decir, hay muchos, pero son pequeños, pero el más grande, la personalidad que tiene un pensamiento filosófico profundo, coránico, es el Ayatollah Khamenei. Un líder que ha durado en el poder más de 31 años y a pesar de tantas sanciones, presiones, todo el occidente en contra de él, pero él sigue firme, resistente, y cada año está teniendo más victoria en la región. Cada año está teniendo más popularidad. Está teniendo más seguidores. El Ayatollah Khamenei es muy raro. ¿Cómo el occidente lo va a describir? Siempre cuando no quieren describir a una personalidad y a profundidad de su pensamiento, lo van a tachar el dictador. No todo lo que no es tuyo no es dictador, querido hermano. O como eso de algunos pensadores políticos en Occidente que dicen, todo lo que no sea la democracia en el formato de los Estados Unidos, que estamos viendo los frutos tan dulces y sabrosos que está dando al pueblo americano, estadounidense mejor dicho, todo lo que no sea de liberal democracia es falso, es una dictadura. Bueno, eso, una persona que tiene un pensamiento profundo y quiere entender, quiere comprender, quiere saber, así no habla. Sin saber no va a juzgar. Esos son prejuicios y el Islam nos enseña a alejarnos de los prejuicios. Bueno, entonces nosotros en esta clase queremos aprender sobre el pensamiento político del Ayatollah Khamenei. ¿Ese Ayatollah qué importancia tiene? Querido hermano, según muchos investigadores políticos, el Ayatollah Khamenei tiene más de 400 millones de seguidores fieles. ¿En dónde? En todos los países del mundo. Incluso en los Estados Unidos se estima más de 400 miles. Yo también escuché de 250 miles a 400 miles. Algunos incluso hablan de 1 millón de seguidores del Ayatollah Khamenei en Estados Unidos. ¿Qué tipo de seguidor? Que lo obedecen. ¡Ay, peligroso! No. Otra vez caíste en prejuicio. No todo lo que siga a un Ayatollah es peligroso. No. Primero, conozca el pensamiento, después vaya a juzgar. ¿Está bien? Bueno, esa clase es para conocer. Entonces, ese Ayatollah, el hombre más poderoso de la tierra, que no tiene su poder del sistema, tiene su poder de pueblo. El hombre más querido en todo lado del mundo. Un hombre que tiene un pensamiento político profundo y dentro de ese pensamiento debemos ir a buscar cómo él piensa, cuáles son los fundamentos de su pensamiento, cómo él interpreta el Sagrado Corán.
cómo él interpreta el concepto de la fe. Para él, ¿qué significa la fe? Para él, ¿qué significa adorar a Dios único? Para él, ¿qué significa el envío de los profetas? Para él, ¿qué significa la misión de los profetas? Y el liderazgo político, para él, ¿qué significado tiene? Todo eso, Ayatollah Khamenei da las respuestas basadas en las leyes del Sagrado Corán. Esa clase ha marcado la vida del Ayatollah Khamenei desde cuando tenía 35 años, cuando dictó estas clases. Son más de 30 clases, ¿sí? Lo dictó cuando era un joven de 35 años, hasta hoy en día que el Ayatollah tiene más de 83 años. Toda ese medio siglo ha marcado la vida del Ayatollah, y la revolución islámica es un fruto de ese pensamiento profundo. Bueno, entonces es bastante importante. ¿Acaso tiene algún libro? Sí, estamos hablando de ese libro. El libro ha sido publicado en persa después de muchos años. Se transcribieron las charlas del Ayatollah en una mezquita en un mes de Ramadán. Son más de 28 o 30 charlas. Se transcribieron y después se hizo un libro que se titula en persa Tarh Kolli Andishe Islami dar Quran. Tarh significa plan, Kolli general, Andishe pensamiento islámico en el Sagrado Corán. El concepto, el plan general del pensamiento islámico en el Sagrado Corán. Bueno, a veces para no confundir, yo preferí traducirlo de algunas otras formas para hacerle entender mejor el concepto. El Ayatollah Khamenei viene a interpretar todos los conceptos islámicos, la fe, la profecía, Dios, creer en Dios, adorar a Dios, todo dentro de un concepto social político. Así que el plan general del pensamiento islámico en el Sagrado Corán está bien, pero más queremos dar un sentido político al título de esa clase. Así que en los comentarios les voy a dejar que usted puede votar cuál título vamos a poner. Yo ahora ya tengo muchas sugerencias para usted, ¿sí? Y ustedes lo pueden elegir uno. También me pueden escribir en WhatsApp para que vayamos a concluir qué título vamos a poner para esa clase. Entonces, el libro se llama El plan general del pensamiento islámico en el Corán, que son charlas de Ayatollah Khamenei. El plan general del pensamiento islámico en el Corán. Lo mismo, el concepto lo mismo, lo hemos traducido. El segundo, el plan político-social del Sagrado Corán para el mundo. Tercero, los fundamentos coránicos del pensamiento político del Ayatollah Khamenei. ¿Qué tal esto? Los fundamentos coránicos, porque todo lo tiene de Corán, del Sagrado Corán, del pensamiento político-social del Ayatollah Khamenei. La fe, la política en el Sagrado Corán. Eso también puede ser un título. El pensamiento sociopolítico en el Sagrado Corán, según Ayatollah Khamenei. El Islam, la política y la fe, o diga el Islam y la política, según Ayatollah Khamenei, basado en el Sagrado Corán. El Islam, la política en el Sagrado Corán, según Ayatollah Khamenei. Bueno, diga lo que quieras, pero vamos a concluir un título: el concepto de la fe política en el Sagrado Corán. El plan coránico de Ayatollah Khamenei para el gobierno mundial o para gobernar al mundo. El Corán, la política, la fe, según el Ayatollah Khamenei. Las interpretaciones políticas del Sagrado Corán por Ayatollah Khamenei. Bueno, esperamos sus comentarios para ver cómo poner el título de esa clase. En la siguiente clase vamos a hablar sobre cómo surgió ese libro, los detalles, la historia, de qué habla, los títulos, y vamos a hablar sobre las introducciones, y de ahí vamos a llegar qué pasó con ese libro, cómo se escribió ese libro, qué dice Ayatollah Khamenei sobre ese libro,
Y también hemos dicho 2 títulos de ese libro, caracteres de ese libro. Eso va a ser para siguiente clase. Inshallah, que Dios le bendiga. Esperamos que invite a otros hermanos, amigos que vengan a participar en esta clase. Yo creo que es bastante importante hoy en día lo que estamos viendo en el mundo de los sucesos políticos, y parece que hay muchos conflictos. Y parece que ese pensamiento de liberal democracia no ha funcionado. Y cómo es que 2 rivales, uno viene a decir que todo es una fraude y otro dice que están robando los votos, ¿sí? Yo creo que en ese mundo y con estos tantas peleas políticas, es importante conocer otros pensamientos como lo del Ayatollah Khamenei, porque anteriormente el mismo plan que ahora lo están haciendo en los Estados Unidos, de que uno rechaza el resultado de las elecciones, otro dice es fraude, otro dice está robando los votos, otro dice que él está loco. Bueno, esas peleas era un plan que lo hicieron en Irán en los años 2000, si no me equivoco, era 2010, 2011. Está por ahí. Cuando el rival del expresidente Ahmadinejad salió a decir que ya no va a aceptar el resultado de las elecciones. Cuando le pidieron pruebas, no tenía prueba. Incluso hizo el mismo juego, el mismo teatro que hoy en día están haciendo algunos candidatos de los Estados Unidos. Dice, antes que va a terminar las elecciones, él salió en Irán. Un candidato se llamaba Musavi, salió a decir que yo he ganado las elecciones. Pero ¿cómo lo está diciendo? Aún la gente está votando. Él salió a celebrar antes que termine las elecciones y dijo que ya yo he ganado las elecciones. Si yo no voy a salir de las cajas de los votos, quiere decir que ha sido un fraude y han robado los votos. Y lo más interesante que el presidente, en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, salió a apoyar a ese candidato que decían han robado los votos. Y ahí invirtieron mucho dinero, Estados Unidos entre otros países, para llevar al país al borde de un conflicto interior. Pero gracias a Ayatollah Khamenei vino y apagó el fuego. Y pudo, podemos decir, moderar el conflicto, arreglarlo. Y de una forma muy neutral resolver ese gran problema, que estaban apoyados por todo lado. Los que decían que las elecciones en Irán no funcionan, estaban apoyados por los Estados Unidos. Imagínense. Pero Ayatollah Khamenei pudo llegar a la victoria y otra vez unir al país y hacer que las elecciones funcionen, el país funcione y el gobierno islámico sigue siendo de pie. Entonces, la verdad es importante conocer a profundidad qué piensa el Ayatollah Khamenei. ¿Cuál es su interpretación coránica del poder de la política? Esto es nuestra clase y bueno, esperamos que sus participaciones y comparten esta clase a otros amigos. Muchas gracias por seguirnos y en otra clase, inshallah, vamos a hablar del tema. No olvida elegir un título para esa clase. ¿Cómo vamos a titular esa clase? Sea corta, un título que sea atractivo, un título que sea un poco, podemos decir, polémico, político. Y bueno, a ver, estoy esperando su comentario. Me lo envías aquí en los comentarios y también en la parte que dejamos el comentario, usted puede opinar. Muchas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.